todos los hermanos. Agradecemos al Señor la oportunidad que nos da de estar nuevamente juntos, reunidos en su nombre, en torno a Él. Me acompañan en una oración, nos ponemos una vez más en las manos del Señor y para que Él nos ayude por su Santo Espíritu ahora a considerar su palabra. Padre nuestro, en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, queremos ponernos, Señor, en tus preciosas manos, Señor, como hijos tuyos, Señor, pedirte que tú, como un Padre, Señor, nos acojas, nos enseñes, Señor, que nos hables, Señor, que nos dirijas y nos guíes, Señor. Señor, que no tomes en cuenta, Señor, nuestra propia sabiduría, sino que podamos, Señor, en sinceridad, Señor, permitirnos ser enseñados por ti, por medio de tu palabra, Señor. Que podamos, Señor, percibir de tu Santo Espíritu, Señor, tu voz en nuestro espíritu, Señor. Señor, no tenemos ningún mérito para estar delante tuyo, pero tú, Señor, nos diste en tu Hijo salvación, Señor, perdón, justificación, Señor, para poder estar delante de ti, Señor, y poder ser enseñados, Señor, por ti. Nos disponemos, Señor, para esto en esta hora, Señor, confiando en tu gracia, en tu provisión, Señor, y en la obra de tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Te damos gracias y te bendecimos. Amén. Hermanos, si me acompañan, abrimos la palabra del Señor en la epístola a los Romanos, a considerar un aspecto que está ahí en el capítulo 7 de la epístola a los Romanos, que ya es conocido por los hermanos, pienso yo, pero que confiamos en que el Señor lo haga fresco para nosotros hoy y nos ayude, que sea de edificación y para la gloria del Señor. Amén. El capítulo 7 de Romanos, leemos desde el versículo 1, que nos dice así: ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Luego vamos a continuar leyendo, pero hasta acá nosotros podemos ver que el apóstol Pablo introduce lo que va a seguir hablando de aquí en adelante, haciendo esta referencia a este aspecto que estaba incluido en la ley que Dios había dado a Moisés. Ciertamente no es el punto en sí mismo el que Pablo quiere tocar al introducirlo, sino que él lo toma como una figura y como una referencia acerca de lo que en realidad él quiere tocar. Por eso ahí en el siguiente versículo, en el capítulo 4, comienza diciendo: así también vosotros, haciendo ver que lo que él acaba de mencionar acá no es porque él quisiera tocar el asunto mismo que está trayendo aquí de la ley, acerca de cómo en la ley una mujer debería estar sujeta a su señor mientras que éste vivía, pero una vez su esposo, su señor, moría, fallecía, entonces esta mujer quedaba libre del señorío de este varón y podía entonces casarse nuevamente con otro varón sin caer en pecado.
Pablo refiere esto, pero lo relaciona entonces con la ley, porque Pablo quiere hacer ver aquí algo que nosotros debemos también comprender bien. Y lo que Pablo quiere hacernos ver acá es cómo la posición que nosotros teníamos como hombres caídos, cuando heredamos esa condición caída, esa humanidad caída de nuestros padres, todos los que venimos, descendemos de este primer hombre que cayó, que es Adán, pues participamos de esa misma, de eso mismo que afectó a Adán en la caída. Y todos los que nacimos entonces de nuestro padre y de nuestra madre, heredamos en nosotros mismos esa condición de seres caídos delante de Dios, destituidos de la gloria de Dios, hombres carnales, ajenos de la vida de Dios, sin el Espíritu de Dios morando en nosotros, sino teniendo ese vacío en nuestra vida que debería ser llenado, y vendidos, como bien sabemos, a la ley del pecado y de la muerte que se enseñoreaba de nuestro ser y que constantemente nos rendía a su poder y a sus designios. Y esa es la condición de todo ser humano que ha nacido en esta tierra luego de la caída del hombre, de esa caída de Adán y de Eva. Todos los que hemos nacido nacemos en esa condición. Y esa es la tragedia del ser humano, haber nacido apartado de la vida de Dios, apartado de la presencia de Dios, apartado de su gloria, apartado de lo que Él del propósito para el cual Él nos creó, que es contener su vida dentro de nosotros. Y esa es la tragedia del ser humano. Pero además de esa condición caída, la tragedia del hombre es aún mayor, porque el hombre bajo en esa condición, vendido y rendido al poder del pecado, que nos somete todo el tiempo y que nos lleva siempre a cometer esos actos desagradables para Dios. En esa condición, además de eso, lo más terrible es que el hombre mismo no es consciente de su propia situación. El hombre mismo no puede llegar a conocer y no quiere reconocer esa condición en la que se encuentra. Entonces, además de estar hundido en esa situación, el hombre en su orgullo y en su vanagloria, que también fue introducida dentro de su ser, entonces ni siquiera tiene la posibilidad de poder reconocer de que está en una posición caída delante de Dios, sino que el hombre, a pesar de estar en esa condición, aún sigue creyendo que está en una posición correcta, que no tiene esa necesidad. De alguna u otra forma, el engaño con el que Satanás engañó al hombre sigue persistiendo y sigue estando en la mente y sigue hablando a los oídos de cada uno de los hombres caídos, y es decirles que ellos pueden llegar a ser como Dios, pero sin la necesidad de tenerlo en cuenta a Él, de que su vida esté dentro de ellos. Este fue el engaño con el que Satanás engañó a Eva y a Adán. Vosotros seréis como Dios, pero sin participar de su vida. Ustedes pueden llegar a ser como Dios, pero apartados de Dios. No necesitan a Dios para llegar a ser como Él. Ustedes, por su propia capacidad, por su propio conocimiento, por su propio intelecto, por su propia virtud, pueden llegar y alcanzar a ser como Dios mismo. Y ese fue el engaño con el que Satanás engañó a Adán y Eva, que comiendo de aquel fruto ellos serían independientes a Dios, y aún siendo independientes de Dios podrían llegar a ser como Dios mismo. Y eso es lo mismo que el hombre, después de la caída, ha venido creyendo que puede lograr. Y por eso el hombre es reacio a querer acercarse nuevamente a Dios, porque él cree que en sí mismo, en su propia virtud, en su propia capacidad, puede llegar a vivir la vida plenamente sin necesidad de Dios. Puede llegar a alcanzar a ser como Dios mismo. No necesita de Dios para nada. Y está en una rebeldía constante delante de Dios. Hasta en nuestros tiempos ahora no queremos ni siquiera aceptar el sexo que Dios nos dio en su creación, sino que vemos que nosotros mismos tenemos la capacidad de definir. Se está enseñando que ahora el hombre tiene la capacidad de definir su propio género.
Y todo esto son señales y la rebeldía yendo cada vez más lejos en nuestro corazón y escuchando esa voz que nos dice que podemos, apartados de Dios, llegar a ser como Dios. Entonces Dios tenía que obrar en su amor a favor nuestro para rescatarnos de esa condición. Pero antes de poder rescatarnos, Dios tenía entonces que, en primer lugar, hacernos ver nuestra incapacidad y hacernos ver nuestra verdadera situación y condición delante de Él. Porque aunque estábamos perdidos, nosotros pensábamos que no lo estábamos y no aceptábamos que fuera así. Creíamos que éramos hombres justos y correctos. Y entonces Dios tenía, antes que incluso extendernos su mano salvadora, Dios tenía que evidenciar en nosotros, en Adán, tenía que mostrarle a Adán, evidenciarle a Adán su incapacidad y su situación verdadera y caída delante de Él. Entonces, antes de que Dios pudiese enviarnos a su Hijo a rescatarnos y a salvarnos, Dios tenía que primero evidenciarle a Adán que él estaba caído y que estaba en una condición de muerte delante de Dios. Y para esto entonces la palabra enseña que Dios tuvo que introducir entonces la ley. Dios tuvo que introducir sus mandamientos y mostrar al hombre, por medio de la ley expresada en los mandamientos que le entregó a Moisés, mostrar una parte de su justicia y de su rectitud escritas en aquellos mandamientos que Dios dio por medio de la ley. Y por medio de la ley, entonces, por medio de esa, digamos, de esa plomada, evidenciarle al hombre cuán torcido estaba su corazón y cuán torcido estaba su vida. Porque como dice la palabra, hasta que no había ley, no había transgresión. El hombre no era consciente de su propia transgresión. El hombre pensaba que era muy recto. Pero cuando el Señor, en su dispensación, dio la ley para el hombre, entonces la ley pone un nivel y una línea en la cual Dios dice: si ustedes consideran que son justos, que son rectos, deben cumplir estos mandamientos que yo les estoy dando hoy. Entonces la ley dada por Dios por medio de Moisés es como una plomada que Dios nos da, le da al hombre caído, a Adán, para evidenciar a Adán, para evidenciarle a Adán si verdaderamente él era tan recto y tan justo como él mismo en su engaño creía ser. Entonces Dios envía estos mandamientos, Dios da la ley, y entonces el hombre empieza a tratar de cumplir en su propia capacidad aquella ley que Dios le dio, tratando de mostrar de que en sí mismo podría llegar a cumplir todos esos requisitos que Dios ponía delante de él. Pero evidencia la palabra del Señor de que ningún hombre puede ser justificado, llegó a ser justificado por medio de la ley, porque nadie logró cumplir todas las exigencias que la ley de Dios hacía y nos daba. Entonces, todos los hombres que quisieron y pusieron su vida queriendo intentar evidenciar su rectitud y su justicia por medio del cumplimiento de la ley, todos encontraron que fallaban. Y esa falla de todos aquellos hombres, incluidos nosotros mismos, evidencia que nuestra condición verdaderamente está caída. Antes creíamos que éramos justos, que éramos rectos, hasta que el Señor nos confronta con la ley, y por medio de la ley nos damos cuenta de cuán torcidos en realidad nosotros estábamos, de que dejar de mentir para nosotros, antes podíamos mentir libremente, pero cuando llegó la ley de Dios y dijo no mentirás, ahí nos damos cuenta que mentir era una transgresión y que el mentir ofendía, traspasaba la santidad de Dios y la justicia de Dios, y entonces empezaba el hombre a tratar de dejar de mentir, pero solamente ahí se dio cuenta cuál era su verdadera situación, que era para él imposible dejar de mentir. Y así con cada uno de los mandamientos que Dios dejó y estableció por medio de Moisés. Entonces Dios da la ley y se la da a Adán, la da en el antiguo pacto, para demostrarle a Adán y a todos los que venimos de Adán de que no podemos cumplir la justicia que es por la ley, de que hay una incapacidad en nosotros. La palabra declara que el problema no es la ley, sino el problema es nuestra propia condición, nuestra condición caída, nuestro ser que fue afectado, el hecho de que nosotros seamos seres meramente carnales
de que en nosotros no habite el Espíritu y la vida de Dios que se corresponde con esa ley que es espiritual. Entonces Pablo está explicando acá y dice que así como en la ley, cuando una mujer se unía a un varón, el varón se enseñoreaba de aquella mujer y la mujer estaba sujeta al señorío de ese varón. Entonces hace el paralelo y nos dice como que la ley fue dada por Dios para que fuese como el varón, el esposo de Adán. La ley de que Dios dio por medio de Moisés en los mandamientos escritos en las tablas de la ley, fue como si Dios hubiese casado por medio de un pacto a este hombre caído con la ley. De manera que la ley fue puesta por Dios para Adán, para demostrarle a Adán su condición. Y entonces Adán estaba sujeto a esos mandamientos que Dios le había puesto. Entonces ahora continuamos leyendo acá para ver cómo sigue el Señor enseñando acá. Pablo enseñando acá. Entonces dice, así también vosotros, así como aquella mujer está sometida al señorío de este varón al cual ella se unió en matrimonio, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. Entonces lo que Pablo nos enseña acá es que nosotros estábamos casados, unidos, ligados a la ley, pero que así como aquella mujer cuando su esposo moría era libre de aquella ley, de aquel señorío, y podría casarse ahora con otro sin pecar, y dejaba de estar bajo el señorío de aquel que ya no estaba, sino que ahora pasaba a un nuevo señorío, al señorío de su nuevo esposo. Entonces nos dice, así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley para que ahora seáis de otro. Habéis muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Entonces nos muestra acá un aspecto que nosotros debemos comprender de la obra de Cristo, que Cristo ha hecho por nosotros. Y es que cuando Cristo nos rescató, nos redimió, hay algo espiritual que ocurre en nosotros, y es que nos participa ahora de su Espíritu Santo que viene a morar en nuestro espíritu. Y ahora entonces la palabra nos muestra que el Señor nos saca de Adán y nos ha pasado, ahora nos pone en una posición que es en Cristo Jesús. Nosotros ya no estamos en Adán, ahora por medio del Espíritu y de la participación del Espíritu Santo hemos sido puestos por Dios en Cristo Jesús. Y eso se corresponde entonces en que hemos cambiado de esposo, así como Pablo le decía a la iglesia en Corinto, que él los celaba con un celo santo porque él los había desposado con un solo esposo, ¿no? Y este nuevo esposo que ahora nosotros tenemos, ahora es Cristo. Entonces en la obra de Cristo, cuando nosotros recibimos al Señor, somos justificados por la obra de Cristo, y el Espíritu Santo de Dios nos es participado ahora en nosotros. Esa obra de Cristo hace que nosotros seamos sacados de Adán y seamos ahora puestos en Cristo. Morimos, hemos muerto para Adán y ahora vivimos ahora en Cristo Jesús para Dios. Entonces aquella ley que estaba puesta y que había sido dada para Adán, ahora no opera en nosotros en el sentido que operaba para Adán. Ahora estamos nosotros en Cristo Jesús. Y así como aquella mujer entonces podía unirse entonces a otro varón, nosotros hemos sido entonces unidos ahora a Cristo Jesús. Hemos sido sacados de Adán y puestos en Cristo Jesús. ¿Amén? En este nuevo hombre creado en la justicia y en la santidad de Dios. Entonces ahora nuestra posición es diferente a la que antes teníamos, antes de ser hechos hijos de Dios. Entonces continúa diciendo acá, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Entonces aquí nos dice que ahora nosotros ya no estamos atados
antiguo marido, por decirlo de alguna manera, sino que ahora tenemos un nuevo marido. En la ley, la mujer que quedaba viuda tenía la posibilidad de quedarse, si ella quería, también soltera. Pero la condición que nos muestra aquí Pablo es que nosotros no dejamos de estar en Adán y de tener el señorío, ese desposamiento que Dios le había dado a Adán con la ley, para quedarnos en libertad, como decir, quedarnos sin un esposo, sino que la condición de la que Dios nos saca de Adán es para ponernos ahora en Cristo, para desposarnos con Cristo. O sea que en un sentido espiritual nosotros no tenemos la posibilidad de estar solteros en ese sentido, de quedarnos sin una cabeza, de quedarnos sin un esposo. De manera que para nosotros solamente hay dos posibilidades: o estamos en Adán, casados y sometidos y señoreados por la ley, o estamos ahora en Cristo Jesús y desposados en Cristo Jesús. O sea, fíjate que el Señor no nos saca del señorío de la ley para dejarnos en un libertinaje, sino que Dios nos saca del señorío de la ley, expresado en mandamientos, en ordenanzas externas, y ahora nos pone en Cristo Jesús. Nos pone bajo un nuevo señorío, ¿amén? El señorío de Cristo Jesús. Entonces, Dios nos saca de Adán. Hemos muerto a Adán por medio del cuerpo de Cristo, por medio de la obra de Cristo Jesús, pero no para quedarnos para nosotros mismos, para vivir ahora sin un señorío, para vivir a nuestra propia prudencia y a nuestra propia ley. No, ahora hemos sido también desposados entonces ahora con Cristo, y ahora tenemos entonces el señorío de Cristo sobre nuestra vida. Entonces dice, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, o sea, no para que nos quedemos sin ley, sino que ahora somos de otro, tenemos un señorío diferente, ¿no? Del que resucitó de los muertos. ¿Con qué propósito? A fin de que llevemos fruto para Dios, que era lo que en nuestra antigua condición no podíamos hacer. En Adán no podíamos llevar fruto para Dios. Por el contrario, el estar participando de lo que afectó a Adán y tratar de agradar a Dios y de cumplir sus mandamientos no producía en nosotros los frutos que pensábamos que íbamos a producir. Cuando nosotros conocimos la ley de Dios, cuando el hombre conoció la ley de Dios, pensó que entonces, conociendo lo que le agradaba a Dios, ahora iba a poder empezar a cumplirlo, pero se dio cuenta que su condición caída lo imposibilitaba para llevar esos frutos para Dios, y que por el contrario, como declara aquí la palabra, llevaba frutos de muerte. La ley del pecado se expresaba y se manifestaba cada vez más profundamente en el hombre cuando intentaba agradar a Dios por sus propias fuerzas, por sus propias virtudes. Se manifestaba todavía más cuán horrenda era la situación y la condición nuestra. Entonces dice, para que llevemos ahora sí fruto para Dios. Esto era lo que antes era imposible para nosotros por nuestra condición caída, pero ahora que estamos en Cristo Jesús y que Él es nuestro Señor, que hemos sido desposados con Él, tenemos la posibilidad de poder ahora sí cumplir y llevar frutos para la gloria de Dios. O sea, que en nuestra vida se empiece a manifestar ese fruto precioso de Dios en nuestra vida, que en nuestra vida se empiece a manifestar esa vida que recibimos por medio del Espíritu Santo en nosotros, morando ahora en nuestro espíritu. Entonces dice el verso 5, porque mientras estábamos en la carne, o sea, mientras estábamos en Adán, mientras estábamos ajenos del Espíritu, mientras nuestra condición era meramente carnal, mientras estábamos en la carne, ¿qué ocurría? Las pasiones pecaminosas que eran por la ley, no quiere decir que la ley era la que nos introducía en el pecado, sino que la ley manifestaba esas pasiones en nuestra vida, era el que las hacía ver, como el ejemplo que han puesto varios hermanos, ¿no? La ley es como ese termómetro que nos evidencia que tenemos verdaderamente una fiebre en nuestro ser. Nosotros podemos decir, pensábamos que no estábamos enfermos, que no queremos reconocer nuestra enfermedad, pero cuando nos ponen el termómetro y nos damos cuenta de que la temperatura está en 40 grados, reconocemos que hay enfermedad en nosotros. Y el problema claramente no es el termómetro que nos está indicando la enfermedad, el problema está en nuestro ser. Entonces, la ley manifestó y expresó y evidenció
todas estas pasiones pecaminosas que estaban obrando en nuestro ser y que antes ni siquiera las queríamos reconocer. Entonces, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto, pero para muerte. Entonces, fíjate que mientras que nosotros estábamos en Adán, por más de que nosotros conociéramos la ley y los mandamientos de Dios, nuestra condición hacía que nosotros siempre termináramos llevando frutos, pero para muerte. Y entonces Dios viene, habiendo ya evidenciado nuestra condición de que éramos incapaces, entonces viene, envía a su Hijo, paga el precio de nuestra redención, de nuestra justificación, nos justifica por medio de la obra de su Hijo, y una vez justificados, nos redime entonces, y nos pone en su Hijo y nos participa de su Espíritu, nos saca de esta condición. Y ahora nosotros pensaríamos, bueno, entonces de acuerdo con esto, como ya no estamos en Adán, y como la ley era para Adán, entonces ahora nosotros estamos libres de la ley y podemos entonces dejar de conocer la ley y andar por nuestro propio albedrío, sin tener en cuenta nada de los mandamientos que Dios nos quiere entregar. Y también pensaríamos, si hemos salido de la ley, que era la que nos ordenaba y que nos guiaba a no pecar, entonces ahora que estamos sin ley, podríamos llegar a pecar libremente, porque ahora en Cristo Jesús nos dice que hemos muerto para la ley, como si la ley entonces ya no fuera válida, y entonces ahora nosotros podríamos empezar a pecar libremente. Y a veces es el temor que hay. Si quitamos la ley, entonces al no haber ley, el hombre se va a desbordar en su pecaminosidad. Pero lo que nos enseña la palabra de Dios es justamente a veces lo contrario. Fíjense un poquito antes, ahí en el capítulo 6 ya ahí mismo de Romanos, cómo nos habla la palabra ahí, en el capítulo, leamos desde el verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, Romanos 6:12, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos presentarnos delante de Dios? ¿Cómo el pecado no se puede enseñorear de nosotros? ¿Cómo no podemos obedecer al pecado si antes éramos esclavos a su señorío? Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces el Señor nos muestra un principio, y es, siempre que nosotros querramos permanecer bajo la ley, que implica que nosotros querramos en nuestra propia capacidad justificarnos delante de Dios por nuestras propias virtudes y querer seguir las ordenanzas de Dios basados en nuestra propia capacidad, en nosotros siempre va a operar el poder del pecado y nos hará caer. Entonces ahora Dios lo que hace es que nos quita de la ley, y nosotros pensaríamos que quitando la ley entonces vamos a pecar desbordadamente porque ya no hay ley. Pero es que Dios no solamente quita la ley, sino que Dios ahora por su gracia nos participa de su Espíritu en nosotros. Y es por medio de su Espíritu es el que ahora nos conduce, y esa nueva naturaleza que nosotros hemos recibido es la que nos va a conducir y no nos va a permitir pecar ahora, porque la vida que nosotros hemos recibido no es una vida que nos conduzca al pecado, sino es una vida que nos lleva y que nos va a conducir hacia la santidad. Entonces a veces nosotros pensamos que si quitáramos los mandamientos de la ley nos desbordaríamos a pecar, y por eso es necesario mantener los mandamientos para que el hombre no se desborde al pecado. Pero de alguna forma lo que nos dice acá, el pecado no se enseñoreará de vosotros porque no estáis bajo la ley. O sea, no estamos sometidos a esa condición de Adán para quien fue dada la ley, sino que estamos bajo la gracia, o sea, bajo la obra de Cristo, bajo el suministro de la vida de Cristo. De manera que el cambio de naturaleza que ha ocurrido en nosotros
el cambio de posición que ha ocurrido en nosotros, no nos dará la libertad para que nosotros nos desboquemos a pecar, ahora que la ley no opera en nuestras vidas de la manera que operaba antes. Entonces, aquí lo que sigue diciendo en el capítulo 7 es: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. O sea, aquello que nosotros pensamos que podríamos ahora cumplir para llevar fruto para Dios, al contrario, llevaba fruto, era para muerte, porque el pecado se manifestaba antes con una mayor intensidad por causa de la ley. Dice el verso 6: pero ahora estamos libres de la ley. Ok, estamos libres de la ley, de aquella ley que fue dada para Adán, con el propósito de evidenciar su condición. Estamos libres de la ley. Quiere decir que ahora tenemos libertad para pecar. Quiere decir que ahora estamos en libertad para vivir como nosotros querramos, sin tener en cuenta las ordenanzas de Dios. No, dice, estamos libres de la ley, ¿cómo? Por haber muerto para aquella en la que estábamos antes sujetas. O sea, al salir de Adán, nosotros hemos muerto a la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, escritos en tablas, en estos mandamientos que están fuera de nosotros, para que nosotros intentemos cumplirlos, pero no poder hacerlo. Entonces, hemos muerto a esa condición, dice, de modo que ahora sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué nos muestra esto entonces? Que a nosotros dejar de estar en Adán y pasar ahora a Cristo, antes intentábamos servir al Señor bajo el régimen de la letra, o sea, de las ordenanzas expresadas por mandamientos externos que no logramos cumplir. Ahora estamos en Cristo, pero en Cristo ahora opera también un nuevo régimen, y ese nuevo régimen es el régimen del Espíritu. Entonces, ahora nuestro nuevo marido es Cristo, y ahora este nuevo esposo que nosotros tenemos también tiene un señorío sobre nuestra vida, pero ese señorío es por medio del régimen de su Espíritu que ahora mora en nosotros. O sea que ahora el Espíritu morando entre nosotros también tiene una ordenanza y también debe tener un gobierno dentro de nosotros. Pero la diferencia es que ahora esos mandamientos no están fuera de nosotros y desde nuestra incapacidad vamos a querer cumplirlos, sino que ahora el Señor nos ha dado de su Espíritu en nosotros, y el Espíritu ahora es el que nos va a guiar y a dirigir y nos va a transmitir desde dentro de nosotros las ordenanzas y los mandamientos y lo que Dios quiere que nosotros podamos cumplir. Y es el que nos capacita, no solamente nos dicta lo que Dios quiere y está esperando de nosotros, sino que además nos capacita para poder cumplir aquello que Dios quiere y está esperando de nosotros. Entonces ahora nosotros, como hijos de Dios, ya no estamos observando la ley como queriéndola cumplir por nuestra propia capacidad y queriendo justificarnos por medio del cumplimiento de aquellos mandamientos, sino que ahora estamos en Cristo y somos participantes del Espíritu, y el Espíritu ahora tiene un régimen también que guía nuestra vida, que nos dirige, que nos hace vivir ya no para nosotros mismos, sino que nos entrega al señorío del Señor por medio de su dirección. Entonces está aquí el Espíritu Santo de Dios transmitiéndonos ahora su régimen, transmitiéndonos su dirección, su gobierno. Entonces el Espíritu ahora en nosotros es el que nos puede capacitar, el que nos enseña lo que Dios quiere en nuestra vida, el que nos exhorta cuando nosotros estamos obrando de una manera en que ofendemos la santidad de Dios. Y no solamente nos exhorta, sino que además, si nosotros se lo permitimos, Él nos fortalecerá y nos ayudará para que nosotros, por sus méritos y participando de esa vida victoriosa que estaba en Cristo Jesús, que venció toda tentación y todo pecado, podamos entonces con esa vida en nosotros también vencer todo aquello que no agrada a Dios, que antes intentábamos hacerlo por nosotros mismos, pero no podíamos hacerlo. Entonces ahora estamos bajo ese señorío y bajo ese gobierno del Espíritu Santo en nuestra vida, que no nos da la libertad para convertir la gracia de Dios en libertinaje,
sino que ciertamente nos conducirá a dar ese fruto de santidad y esos frutos de gloria para Dios. Entonces ahora nuestro nuevo esposo nos capacita, nos sigue enseñando, pero ahora desde adentro, y nos capacita para hacerlo. De alguna forma podríamos decir que en nuestra condición anterior éramos como una esposa lisiada, que tenía un esposo que le decía qué debía hacer. Pero esta esposa que es lisiada, que no puede moverse por sí misma, está en incapacidad de poder cumplir todos los mandamientos que su esposo le estaba dando, que le decía que tenía que cumplir, porque su condición no se lo permitía. Pero ahora hemos recibido una nueva vida, y ahora Dios nos ha dado una vida en Él, por medio de su Espíritu Santo. De manera que ahora esas ordenanzas que Dios puede darnos por medio de su Espíritu Santo y guiar nuestra vida, entonces ahora podemos nosotros cumplir aquello que el Señor quiere que nosotros cumplamos para su gloria. No por nuestra propia capacidad, porque cada vez que intentemos hacerlo y confiemos en nuestra propia capacidad, entonces caemos de su gracia, caemos de su sustento, de su ayuda, y empezamos nuevamente a orar en nosotros mismos, y en nosotros mismos volverá a operar aquella ley del pecado y de la muerte que solamente nos conduce a caer delante de Dios. Entonces ahora en nosotros, hermanos, no es que estemos sin ley, ahora tenemos la ley del Espíritu en nosotros. Es una ley, la ley, dice ahí más adelante en el capítulo 8, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es poderosa para librarnos de la ley del pecado que antes operaba en nosotros en la vida. Entonces lo que no pudimos hacer nosotros, lo que no pudo hacer la ley, que fue librarnos de nuestra condición caída, porque no era su propósito librarnos de nuestra condición. El propósito de los mandamientos que Dios dio externamente era para evidenciar nuestra condición y que nosotros pudiésemos decir: sí, Señor, nos encontramos perdidos y necesitamos a un Salvador, a alguien que nos dé vida para poder estar delante de ti en justicia. Ahí cuando Pablo declara: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces ahora Dios nos ha dado a su Hijo, y en su Hijo entonces ya no opera la ley del pecado y de la muerte, que siempre nos hará caer, que siempre nos condenará a estar en pecado, sino que ahora en Cristo Jesús opera el Espíritu de vida en Cristo Jesús, que opera ahora en nosotros y que sí puede vencer la ley del pecado y de la muerte. Entonces estamos en el Espíritu, hemos recibido el Espíritu, y nosotros ahora debemos rendir nuestra vida a este nuevo señorío que nosotros tenemos sobre nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros no nos guiamos ni podemos depender de la ley de mandamientos expresados en ordenanzas externas a nosotros, sino que ahora nosotros debemos ser enseñados por el Espíritu dentro de nosotros y ser conducidos por Él, amén, y ser sustentados por Él y recibir de Él la provisión para poder cumplir los mandamientos que Dios quiere que sean cumplidos. Ustedes recuerdan que ahí en Hebreos nos dice que ese es justamente el pacto que el Señor haría con nosotros. En el capítulo 8 de Hebreos, que recuerda el pacto que Dios declara allá en Jeremías para con su pueblo, dice así: leamos desde el versículo 8 de Hebreos. Porque reprendiéndolos dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Este es el antiguo pacto. El antiguo pacto dice que el Señor va a tener que hacer un nuevo pacto, porque el primer pacto, que era según la ley, fue incumplido, no por Dios. Dios hizo un pacto
con el hombre. Y Dios le dijo, si tú cumples todos estos mandamientos, ciertamente yo te bendeciré, te multiplicaré y te justificaré. Entonces el antiguo pacto tenía esas dos partes, la parte del hombre, que era cumplir las ordenanzas y los mandamientos de Dios, que Dios le estaba dando, y la parte de Dios. La parte del hombre era cumplir los mandamientos y la parte de Dios era que Él ciertamente los justificaría y los bendeciría si ellos cumplían y seguían sus mandamientos. ¿Amén? Pero dice que no puede, el Señor dice que tuvo que deshacer ese pacto, no porque Él hubiese incumplido su parte, sino porque el hombre fue quien incumplió su parte. El hombre no pudo permanecer en sus mandamientos, el hombre no pudo permanecer en su justicia, ¿no? Entonces, ese pacto no pudo ser posible no por causa de Dios, sino por causa del hombre mismo, que fue incapaz de cumplir la parte del pacto que le correspondía a él. Entonces Dios tiene que hacer un nuevo pacto con el hombre. Dice el verso 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, ya no externamente, ya no en ordenanzas externas, sino en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. O sea, eso que antes estaba externamente, ahora Él lo iba a formar dentro del corazón de los hombres y en su mente, y eso lo hace por medio del suministro de su Espíritu en nosotros. Este es el nuevo pacto. Y fíjense cómo el nuevo pacto no depende ahora de esa condición del hombre, ¿no? Porque el antiguo pacto era que si el hombre cumplía estos requisitos y estos mandamientos, entonces Dios le iba a bendecir. Pero el nuevo pacto es toda una obra de Dios a favor del hombre. ¿Amén? ¿Qué iba a hacer Dios? Él iba a poner sus leyes, es una obra de Dios, poner sus leyes en nuestra mente. Y sobre su corazón, sobre nuestro corazón, iba a escribir su ley, sus mandamientos, ¿no? Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Amén. Ese es el pacto entre el Padre y su Hijo, el nuevo pacto, que ya no depende de nuestra propia capacidad, porque quedó demostrado que nosotros mismos no podemos hacerlo. Ahora depende de la fidelidad de Dios para cumplir esto en nuestra vida y con su Hijo, amén, en nosotros, enseñándonos y escribiendo en nuestros corazones sus leyes, sus mandamientos, sus ordenanzas. Entonces dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y esto no se refiere a que el Señor está desechando aquí la enseñanza de su palabra, ni nada de esto. Se refiere justamente a esa dirección interna del Señor, a ese conocimiento que ahora nosotros tenemos por medio del Espíritu Santo en nuestra vida internamente, que no es solamente algo externo, sino que es una realidad de vida en nosotros, algo que nosotros hemos recibido, y cada hijo de Dios tiene el Espíritu dentro de él, y cada hijo de Dios puede ser guiado ahora por la guianza del Espíritu Santo que mora dentro de su corazón, y que no le va a permitir perder, claro que nunca va a sobrepasar su propia voluntad, pero que siempre va a estar ahí dispuesto para ayudarle, para guiarlo, para aconsejarlo y para dirigirlo si Él lo permite. Entonces cada uno de nosotros, desde el mayor hasta el menor, tiene el Espíritu Santo en su vida, y podemos ser guiados, podemos ser enseñados por el Espíritu Santo, podemos ser corregidos por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Y vamos a ver ahora cómo ese régimen nuevo al cual ahora nosotros estamos, que es el régimen del Espíritu, es incluso más alto, más elevado que el mismo régimen de la letra que Dios dio inicialmente a Adán para mostrarle su situación, su verdadera condición. Entonces dice acá, ninguno de su hermano enseñará a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Amén? Ahí está el nuevo pacto que Dios haría ahora con el hombre, escribiendo ahora sus leyes y sus mandamientos dentro de nuestro corazón, por medio de nuestra mente, por medio de su Espíritu Santo. Amén. Y dándonos, enseñándonos ahora desde dentro de nosotros por medio de su Espíritu. ¿Ustedes recuerdan cuando dice allí, cuando el Señor Jesús habla con Nicodemo?
que el Señor le presenta a Nicodemo esa necesidad que todo hombre tiene de nacer de nuevo para poder participar del reino de Dios, para poder verlo, para poder entrar, tener participación en el reino de Dios. Nada de lo que nosotros éramos antes en nuestra vida apartada de Dios, ni lo malo ni lo bueno que nosotros teníamos antes, es útil en el reino de Dios y puede tener participación en el reino de Dios. Por eso la necesidad de nacer de nuevo. ¿Cómo? Del Espíritu, nacer de nuevamente del Espíritu Santo de Dios para poder ser participantes del reino de Dios. Y luego de que el Señor le dice esto a Nicodemo, entonces también le dice más adelante, en una frase que es curiosa, y es que el Señor le dice: el viento sopla de donde nadie sabe, y nadie sabe para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y el Señor hablaba esto, considero yo, porque esa es la dirección del Espíritu dentro de nosotros. Todos los que hemos nacido del Espíritu, los que somos hijos de Dios, debemos estar atentos a la dirección del Espíritu, que es como ese soplo, que nadie sabe en qué momento cambia su dirección, pero tenemos que estar atentos porque el viento está soplando en una dirección y en un momento cambia su dirección, y debemos ser como una hoja que nos podemos dejar llevar por la dirección del Espíritu para donde Él quiera y cuando Él quiera. Amén. Y debemos permitirle esa dirección y ese gobierno del Espíritu en nuestra vida. Amén. Cuando nosotros no somos así, cuando no somos personas que nos dejemos guiar por el Espíritu, tratamos de guiarnos mucho por nuestros propios parámetros. Seguimos siempre una misma línea. Tratamos siempre de encuadrar todas las cosas y decir que las cosas son de esta manera, en este tiempo, de esta forma. Pero el Señor nos dice que todo el que es nacido del Espíritu es como el viento, que no sabe en qué momento sopla, ni para dónde va, y en un momento cambia de dirección. ¿Por qué? Porque no dependemos ya de nosotros mismos, no dependemos de nuestra determinación, de nuestra voluntad, lo vamos a hacer de esta manera y en esta forma, sino que debemos estar atentos siempre a la dirección del Espíritu, en qué momento el Espíritu, el soplo cambia de dirección, y nosotros tenemos que percibirlo y caminar con esto. De manera que nosotros empezamos a no confiar en nosotros mismos, ni en nuestra propia en nuestra propia medida, sino que esperamos en la dirección del Señor, en la dirección del Espíritu, para poder percibirla en nuestro corazón y guiarnos por eso. ¿Amén? A veces nosotros podemos creernos muy justos y perdemos la dirección del Espíritu, que es el que verdaderamente nos puede llevar hacia una verdadera justicia y hacia una verdadera santidad, como vamos a ver ahora. ¿Amén? Nuestra medida, si no es dada por el Espíritu Santo de Dios y dirigida por Él, siempre va a ser una medida incompleta. No va a satisfacer, ni va a agradar, ni va a llevar esos frutos de gloria para Dios. Siempre va a ser algo que es imperfecto delante de Dios. Entonces aquí vemos cómo el Señor nos habla de estas cosas. Y veamos en Mateo, entonces, justamente cuando el Señor comienza en Mateo capítulo 5, que es un pasaje que hemos tocado varias veces, en varias oportunidades. Dice: 5:17. Dice el Señor Jesucristo, hablando aquí en el Sermón del Monte, ¿no? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Amén? Una enseñanza que el hermano Gino dio acerca de esto, ¿no? Se llama aboliendo, no abrogando. ¿Amén? Que nos habla de estos aspectos que hemos venido nosotros tocando acá. Entonces, el Señor no vino a desechar la ley, como si la ley que Dios nos hubiese dado no fuera santa, no fuera justa y no fuera buena. El problema no está en la ley y en los mandamientos que Dios nos dio, el problema está en nuestra condición y en el uso que esa ley tiene para el propósito de Dios. ¿Amén? Entonces dice: no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. El Señor Jesucristo fue el único hombre que logró cumplir todos los requisitos de la ley de Dios. ¿Amén?
porque Adán no pudo cumplirlo. Nadie en Adán puede cumplir la ley de Dios, pero el Señor Jesucristo fue el único hombre que en perfección cumplió la justicia de la ley, cumplió todas esas ordenanzas que en nuestra incapacidad todos fuimos incapaces de hacerlo. El Señor Jesucristo en su perfección y en su humanidad cumplió todos estos mandamientos. ¿Amén? Y es más, los perfeccionó, como vamos a ver acá. Entonces dice, no he venido a abrogar, sino para cumplir la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea que la ley de Dios, los mandamientos que Dios nos dio, siguen siendo vigentes y siguen permaneciendo, ¿no? Y siguen cumpliendo ese propósito de mostrarle a Adán su incapacidad, de mostrarle a Adán su verdadera condición, ¿no? Y ahora nosotros que ya no estamos bajo la ley en ese sentido, estamos en Cristo, estamos bajo el régimen del Espíritu. Y el régimen del Espíritu incluye el cumplimiento de esta ley, solo que ahora nos capacita desde adentro y nos la enseña desde adentro y la pone en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Vale? De manera que ya no estamos pendientes de estar por fuera chequeando lo que estamos haciendo, sino que dependemos es de la vida del Espíritu que nos conduce a cumplir esa ley de Dios y que la magnifica, como vamos a ver acá. Verso 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Fíjate que esta ley en la que el hombre mismo a veces se gloría de querer cumplirla y de querer en hipocresía, querer hacer ver que la cumple. Estos mandamientos, dice que son mandamientos incluso muy pequeños para lo que el Espíritu tiene que enseñarnos aún. Dice cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, o sea que estos fariseos y todas estas personas que observaban atentamente la ley, que se gloriaban en su propia justicia de poder cumplirla, el Señor les está diciendo acá, aún estos mandamientos son muy pequeños, comparado con lo que la obra que el Señor tiene que hacer en nosotros y con lo que el Señor puede enseñarnos y con lo que el Señor puede capacitarnos para cumplir. Entonces dice, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Amén? Entonces ahora nosotros cumplimos la ley de Dios, pero no en nuestra propia capacidad, en nuestra propia virtud, sino por la vida de Cristo que está en nosotros, que nos capacita y nos la enseña. ¿Vale? Dice el verso 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y ahí comienza el Señor a decir, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Esto era la ley que Dios había dado por medio de Moisés. Es decir, era el régimen al cual nosotros estábamos antes sometidos. Pero yo os digo, este es el nuevo régimen. Aquí está hablando nuestro nuevo marido, nuestro nuevo Señor. ¿Amén? Nuestro antiguo marido nos decía, cualquiera que matare será culpable del juicio. Este era el régimen de la letra al que estábamos antes sometidos y el hombre no podía dejar de matar. Pero yo os digo, aquí está nuestro nuevo esposo, el que ahora se enseñorea de nosotros, el régimen del Espíritu, la enseñanza del Espíritu en nuestra vida. ¿Qué dice ahora el Espíritu? ¿Qué dice el Señor ahora para nosotros? ¿Podréis matar con libertad? Al contrario, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea que el nuevo régimen, la dirección del Espíritu, la vida que nosotros recibimos, es incluso más elevada que aquellos mandamientos que el Señor empezó a dar, que le dio en el Antiguo Testamento por medio de Moisés para evidenciar nuestra condición. Porque estos mandamientos solamente podían juzgar por fuera al hombre, sus actitudes externas.
Aquí los que observan la ley se conforman con no matar. No he matado a nadie, yo no creo que sea malo porque no he matado a nadie. Pero el Espíritu, ahora que nosotros estamos en Cristo Jesús y que tenemos el Espíritu nos contrista incluso y nos deja ver que incluso una mala palabra ya desagrada al Señor. El Antiguo Testamento no decía nada, la ley que fue dada en el Antiguo Testamento no decía nada acerca de enojarnos, pero ahora el Espíritu, que sí conoce lo profundo de nuestro corazón, no nos permitirá ni siquiera enojarnos injustamente contra un hermano. Entonces, el régimen que ahora tenemos por el Espíritu no es que nos va a permitir desviarnos de la santidad de Dios, al contrario, si nosotros le permitimos al Espíritu guiarnos, si nosotros le permitimos al Espíritu enseñarnos y corregirnos, el Espíritu nos va a corregir a una medida mucho más profunda de lo que cualquiera de nosotros, entre nosotros mismos, podríamos corregirnos. Porque nosotros solamente podremos corregir entre nosotros las cosas externas que se ven. Pero el Espíritu Santo sí conoce las intenciones de nuestros corazones. Y entonces no nos dejará incluso guardar dentro de nosotros pensamientos que quizás los otros no ven. Quizás los otros no ven nuestros pensamientos. Nosotros nos queremos hacer amables con todos, pero dentro de nosotros guardamos a veces rencores, iras, envidias, celos, y eso está dentro de nosotros, y a veces somos tan capaces de guardarlo y no exteriorizarlo. Y si los demás nos juzgan por eso, nos parece que están bien, pero el Espíritu, que sí conoce nuestro interior, nos va a decir que eso está en nosotros y que eso no corresponde con la vida de Dios. Entonces, si nosotros solamente nos queremos guiar por lo externo, quedamos en una medida corta de nuestra propia justicia. Pero el Espíritu que está dentro de nosotros, que nos enseña y que examina lo profundo de nuestro corazón, examinará cosas incluso mucho más elevadas que lo que nosotros podemos observar apenas externamente. Y sigue diciendo, ¿no? El verso 27: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Esto era el régimen del antiguo pacto. Pero yo os digo, ahí está nuestro nuevo esposo hablando, nuestro nuevo régimen, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces el nuevo régimen es aún más estricto porque examina lo profundo de nuestro corazón, nuestro interior. Puede que no lleguemos a los actos externos, y si nosotros queremos mantenernos en ese nivel, no podremos seguir siendo perfeccionados en el Señor, porque el Señor sí conoce lo profundo de nuestro corazón. Entonces el régimen nuevo del Espíritu nos conduce a una santidad todavía mayor, pero no solamente nos da lo que quiere lograr de nosotros, sino que nos capacita, nos da esa virtud para poder cumplir esto que Él quiere, ¿vale?, lograr en nosotros. Luego dice también el verso 31: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se case con la repudiada comete adulterio. Verso 33: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, y por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. O sea, nos da un temor en nuestro corazón de lo que hablamos. Dice el verso 38: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, ese es nuestro nuevo régimen al cual estamos ahora entregados, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con el 2. El que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen.
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos y que hace salir su sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre justos e injustos. Amén. Y así el Señor continúa diciendo, mostrando cómo lo que fue dicho antes ahora debe ser magnificado y debe ser engrandecido ahora en nosotros que somos sus hijos y que hemos participado de su Espíritu. Entonces, hermanos, nosotros debemos comprender que ahora que somos hijos de Dios, estamos puestos por el Señor, hemos sido participantes de la vida de Dios y esa vida en nosotros debe producir frutos para la gloria de Dios. Tiene que manifestarse en nuestra vida cada vez más el carácter de Cristo. Tiene que evidenciarse cada vez más esas obras justas para las cuales nosotros fuimos preparados de antemano. Y que el Espíritu Santo de Dios nos puede conducir a llevar y a producir todos esos frutos en nuestra vida. No dependemos de que alguien nos esté ordenando y mandando las cosas. Si nosotros dependemos del Señor y de su Espíritu, el mismo Señor nos va a guiar a esto. Pero debemos ser conscientes de eso, para no ser irresponsables tampoco y acallar la voz del Espíritu en nuestra vida y quedarnos como si no tuviésemos ley y seguir viviendo de cualquier manera, ¿no? Si verdaderamente le permitimos al Espíritu, el Espíritu nos va a guiar y nos va a capacitar para cumplir todas estas ordenanzas que Dios ahora quiere que sean cumplidas. ¿Amén? Entonces dependemos, confiamos en la obra del Señor en nuestra vida por su Santo Espíritu que mora en nosotros. Amén. Oremos, Señor. Gracias. Padre, te agradecemos, Señor, por habernos dado a tu Hijo, Señor, por habernos redimido de nuestra condición caída delante de ti, Señor. Y gracias, Señor, porque también nos has participado de tu Santo Espíritu y con Él nos has dado de tu vida, Señor, de esa vida victoriosa que ahora nos puede ayudar, que ahora nos puede corregir, sostener, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos enseñes como tus hijos a depender, a escuchar, a estar atentos a la voz de tu Espíritu Santo, Señor. Que estemos atentos a toda corrección, a toda dirección de tu Espíritu en nuestra vida, Señor. Y que podamos depender también de Él, Señor, para poder cumplir todo lo que tú quieres, Señor, que nosotros cumplamos en nuestra vida para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús.